Necesitamos toda una red neuronal que nos permita, pues, obtener resultados más, pues, más claros o más cercanos al resultado que deseamos en este proceso de clasificación. Para eso, pues tenemos toda una muestra de n objetos, van a estar descritos por n atributos reales. Aquí los atributos ya no van a ser booleanos, ya van a ser valores reales. Cada objeto va a tener asociada la salida deseada, que en este caso es la clase, y la salida que produce la red neuronal. Tanto la salida deseada como la salida obtenida son valores entre 0 y 1. Entonces, el tipo de perceptrón que queremos entrenar, pues ya decíamos, es multicapa. Tengo una capa de entrada que va a estar alimentada por las entradas. Aquí estos X representan los atributos de cada objeto con los que voy a estar alimentando a esa red neuronal. Voy a tener pesos asociados. Cada uno de esos atributos va a alimentar a todas las neuronas de la capa de entrada. Voy a tener algunas capas intermedias, ahí pueden ser varias. También voy a tener pesos asociados a cada una de esas entradas a las nuevas capas. Y voy a tener en la capa de salida una sola neurona. No voy a tener varias salidas, sino solo una. Entonces, en la última capa necesito una sola neurona que me genere esa salida única. Porque veíamos cuando mostrábamos los distintos tipos de perceptrones que tenemos, veíamos el multicapa donde había varias neuronas de salida y cada una generaba una salida diferente, pero en este caso, como queremos saber la clase específica de ese objeto, pues solo necesito generar una clase a la salida de esa red neuronal. Como son valores reales, voy a evaluar usando la función sigmoide. Voy a obtener un valor real en cada una de las salidas de las neuronas. Ahora bien, ¿cómo lo evaluamos? Pongamos que ya construí esa red, ya la entrené. ¿Cómo la evalúo? La voy a evaluar por capas. Con la entrada, con mis datos de entrada, vamos a evaluar la capa 1. Con las salidas de la capa 1, evaluamos la capa 2. Con las salidas de la capa 2, evaluamos la capa 3. Y así sucesivamente hasta la última neurona que nos va a producir la salida de toda la red. Entonces, con la salida de cada una de estas, voy a alimentar a las neuronas de la siguiente capa. También cada una me va a alimentar a todas. Entonces, tengo esta información no solo pasa a una neurona, sino a todas las de la siguiente capa. Esta igual alimenta a todas. Y voy a tener pesos asociados a cada una de estas salidas que se van a volver la entrada de la siguiente capa. Entonces, la salida de una es la entrada para la siguiente. ¿Cómo lo entreno? Decíamos, ok, esa es la forma de evaluar, que es cuando ya tengo construida mi red, ya conozco los pesos, y llegan nuevos objetos y quiero saber cuál sería su clase, pues evalúo usando esa red neuronal. Pero ¿cómo la entreno? ¿Cómo sé que ya es pues la adecuada? Para eso vamos a usar lo que se conoce como retropropagación o en inglés backpropagation. Necesitamos un funcional. En este caso, el funcional que vamos a usar es menos la sumatoria sobre todos los objetos de nuestra muestra de entrenamiento del cuadrado de la diferencia entre la salida deseada y la salida observada, o la salida que se obtuvo a través de la red. ¿Qué es lo que esperamos o qué es lo que buscamos? Reducir esta diferencia entre la salida deseada y la salida que obtuve.
porque mientras más grande sea esa diferencia, pues más error estoy cometiendo. Mientras más logre reducir esa diferencia, pues más certera es la decisión que estoy tomando a partir de la salida que me está dando esa red. Me estoy acercando lo más posible a la salida deseada. El máximo valor para el funcional es 0. Eso es porque tenemos aquí un signo menos. Entonces, cuando yo obtengo el máximo valor, va a ser 0. Nuestro objetivo es justamente maximizar ese funcional. ¿En qué consiste el proceso de entrenar? En obtener los pesos que nos van a maximizar el funcional. Entonces, yo voy a ajustar pesos hasta que consiga que ese funcional se acerque lo más posible a 0. Para ello vamos a escribir el funcional respecto a esos pesos. Tenemos que suponer o conocer cuántas neuronas son las que tenemos dentro de esa red. Entonces supongamos que tenemos Z neuronas y las vamos a numerar desde la 1 hasta la Z. Eso es porque yo necesito conocer la salida de cada una de las neuronas. Entonces, O sub J va a ser la salida de la neurona NJ. Y también necesito un conjunto que contiene los índices de las neuronas a las que se conecta la salida de la neurona NJ. Entonces, supongamos que aquí no tengo más capas, que tuviera estas 7 neuronas. Entonces, cuando yo me fijo en la salida de esta neurona, tengo que guardar los índices de a qué neurona se está alimentando. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es mi neurona 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. La neurona 1 alimenta a la 4, 5 y 6. Entonces, esos son los índices que guardo. Igual, la neurona 2 es la 4, 5 y 6. Para la neurona 3 también es 4, 5 y 6, pero por ejemplo para la 4 es la 7, para la 5 es la 7 y para la 6 es la 7. Esos índices son los que necesito aquí para después poder analizar dentro del proceso de backpropagation esa información. ¿Cómo es este método de backpropagation? Nosotros lo que tenemos es que cuando estamos procesando la información en cada neurona, por cada evaluación que hacemos, vamos cometiendo cierto error. Entonces, la salida o el error que se comete a la salida no es culpa solo de esta neurona, es de todos. Es un error acumulado de todas las salidas de todas las neuronas. Entonces, para poder ajustar los pesos de forma adecuada, yo necesito distribuir este error sobre todas esas neuronas para que el ajuste de los pesos se vaya haciendo desde el inicio hasta que llego a la capa de salida. Entonces, ok, ya sé cuánto error tengo aquí, pero cuánto error aportó este, y cuánto aportó esta, y cuánto esta, cuánto esta, cuánto esta y cuánto esta. Este proceso de backpropagation va a ir desde la última neurona hasta la primera, distribuyendo ese error como esa parte que le corresponde a cada uno. Eso es lo que va a hacer el método de backpropagation. ¿Cómo funciona? Inicialmente vamos a poner los pesos, los vamos a seleccionar de forma aleatoria, inicializamos esos valores aleatoriamente. Recuerden que son valores reales, entonces puede tomar cualquier valor esos pesos. Necesitamos un parámetro de rapidez. Este parámetro para lo que nos va a ayudar es para saber qué tan rápido quiero que se entrene la red. Quiero que se entrene rápido. Eso puede provocar que pierda un poco de precisión, o quiero que se vaya entrenando lentamente. Lo que puede generar es que me lleve mucho tiempo entrenar la red. Entonces, voy a depender también de este parámetro.
Después vamos a evaluar si el desempeño es satisfactorio, termino. ¿Qué significa? Que para todos mis objetos, la salida que obtuve es la misma que la salida deseada o estoy muy cerca de ese valor. A veces no logro obtener el valor exacto, pero puedo definir un cierto umbral de error que se acerque lo más posible a ese valor. Entonces, si ya lo logré, termino. Si no lo logramos, si todavía no son los pesos adecuados, tenemos que ajustarlos. Vamos a tomar unas variables que les llamamos delta, que estas corresponden a, bueno, voy a tener tantos delta como pesos estoy ajustando. Entonces, si tengo que ajustar 10 pesos, necesito 10 valores delta. Inicialmente los ponemos a 0 y después nos vamos a fijar en cada objeto de la muestra de entrenamiento. Voy a tomar un objeto y vamos a realizar estos pasos que están intermedios. Lo primero es calcular la salida de la red. Entonces voy a pasar ese objeto por la red y voy a obtener su salida. Después vamos a tomar la diferencia entre la salida deseada y la salida que obtuve y a eso le vamos a llamar beta z. Este beta lo que me indica es, bueno, cuánto me equivoqué en esa salida, la diferencia entre la salida deseada y la que obtuve. Y después vamos a hacer un ciclo, pero de la última neurona a la primera. Acá es donde realmente voy a hacer el backpropagation. Es donde voy a propagar la información de la última neurona hacia la primera. Entonces, voy a ir desde z-1. Entonces, voy a calcular el error que se cometió en la neurona, en la penúltima neurona. Dice que me voy a fijar en los índices de esa neurona, a qué otras neuronas alimenta. Entonces, por ejemplo, aquí al tomar la penúltima neurona, pues solo estoy alimentando a una neurona que es la capa de salida. Entonces solo voy a tener un índice aquí. Pero si ya estoy en un nivel intermedio, donde tengo varias neuronas, pues voy a tener varios índices indicando a quiénes estoy alimentando. Nos vamos a fijar en el peso correspondiente, el WJK, que tiene que ver con esta neurona a quien está alimentando. Entonces voy a ir tomando cada uno de estos índices. Voy a tomar el peso, lo voy a multiplicar por la salida de esa neurona, multiplicado por 1 menos la salida de la neurona K y multiplicado por el beta K. Entonces, ¿en qué me estoy fijando? Por ejemplo, aquí, esta es mi neurona Z, esta es la Z-1. Entonces, cuando me fijo en esta, me voy a fijar en este peso, que es el que va de esta neurona hacia esta, lo voy a multiplicar por esta salida, por 1 menos esta salida, por el beta, que inicialmente sería el beta Z, porque es el primero que calculé. Y ese es el producto que se está haciendo en este paso, que lo que me va a determinar es esa neurona que estoy analizando, esta, cuánto se equivocó, en cuánto aportó. Y bueno, voy a hacer lo mismo para todas. Voy a tomar esta siguiente y voy a hacer el mismo proceso. Multiplicar este peso por esta salida, por 1 menos esta salida, por el beta J de aquí. Bueno, perdón, el beta K, porque me estoy fijando en los índices K. Si estuviera en una intermedia, es el mismo proceso. Por ejemplo, si estoy analizando esta, aquí recuerden que estoy quitando capas acá intermedias, estoy suponiendo que solo tuviera 3 capas. Entonces, si ya estoy analizando una que está aquí, es este peso multiplicado por esta salida, por 1 menos esta misma salida, por el beta sub K que se haya generado aquí.
Eso es ese procedimiento que se está haciendo en el paso 8. Entonces, ahí voy a calcular el error que cometieron cada una de esas neuronas. Después nos vamos a fijar en toda neurona que se conecte a una entrada de la neurona J. Es decir, me voy a fijar en las neuronas previas a la neurona que estoy analizando. Y vamos a hacer el ajuste, bueno, a determinar cuánto se va a ajustar ese peso. Entonces, tomamos el delta correspondiente al IJ más el factor de rapidez multiplicado por la salida de la neurona I por la salida de la neurona J por 1 menos la salida de la neurona J por el beta J que acabo de calcular aquí previamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estábamos analizando, por ejemplo, esta. Entonces me voy a fijar en esta salida, esta es la O sub I, esta es la O sub J y el beta sub J es el que corresponde a esta. Y con esa información se está determinando este delta. ¿Cuánto vamos a ajustar el peso correspondiente? Y luego hacemos la suma del peso más el delta que corresponde. Y con eso vamos a ir ajustando. Y bueno, este proceso se hace para todas las neuronas. Aquí calculamos todo para tener todos los deltas posibles y luego ajustamos todos los pesos. Regresamos al paso 3 para verificar si ya son los pesos adecuados para obtener un desempeño satisfactorio. Que la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida sea la mínima. O que ya se haya maximizado mi funcional. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Está claro el proceso de backpropagation? Creo que sí, profe. Ok. De todas maneras, voy a armar un pequeño ejemplo. Es un poco tardado el proceso, aún siendo una red muy pequeñita, pero voy a armar un ejemplo y regresando de vacaciones lo vemos. Es difícil que lo vayamos viendo ahorita así, al momento porque son muchos cálculos, entonces lo más fácil es tenerlo ya armado e irlo explicando paso a paso para ir viendo cómo se van obteniendo los valores y que quede un poco más claro cómo es este proceso, los cálculos de backpropagation. Pero bueno, ese es el algoritmo que se aplica para hacer esa retropropagación de la información para ajustar pesos y pues tener entrenada nuestra red neuronal. Ahora, tenemos algunas cosas asociadas a este perceptrón multicapa. Una es que intuitivamente nosotros pensaríamos que si una red da buenos resultados, una red más grande debería dar mejores resultados. Sin embargo, eso no necesariamente es cierto. No es cierto en todos los casos. Hay casos donde crecer la red ya puede empezar a empeorar esos resultados. Y eso es porque una red más grande va a tener más pesos para entrenar. Eso es equivalente a tener un problema con variables libres y mientras más variables libres tengamos, más oscilación puede haber entre los puntos a entrenar. Y pues eso va a generar que no necesariamente mis resultados mejoren. Hay una heurística para poder determinar, bueno, qué tan grande debería ser esa red, y es que el número de pesos por entrenar para cada salida debe ser menor que el número de muestras de entrada. Entonces, si yo tengo 100 datos de entrada, el número de pesos debe ser menor a 100. Para que no caiga en esa parte de empeorar resultados
en lugar de mejorar. Dentro de estas redes neuronales hay muchos tipos, por ahí mencionábamos algunas, y pues hay algunas que son muy útiles, que se han usado para muchos problemas, porque funcionan muy bien. Una de ellas son las redes de función de base radial. Este tipo de red neuronal usualmente tiene solo 2 capas. Entonces, no necesito capas intermedias, solo la capa de entrada y la capa de salida. La sinapsis de las entradas de la primera capa no tienen pesos asociados. Es decir, cuando alimento del conjunto de datos hacia la primera capa, ahí no hay pesos. Entra directamente ese valor de la entrada que estoy analizando. La función de salida de las neuronas de la primera capa es una función de base radial. Entonces, la forma como evalúo en las neuronas de la primera capa es usando la función de base radial. Comúnmente se utiliza una función de tipo gaussiana y la que más comúnmente se utiliza es e a la menos 1 sobre 2 veces la desviación estándar por la norma al cuadrado de x menos la media de ese dato. Entonces, esa es la que más se utiliza. Eso es para evaluar la primera capa. En la segunda capa, que sería nuestra capa de salida, solamente vamos a sumar los pesos del producto de las entradas por los pesos asociados. Es decir, entre la primera capa y la segunda capa, ahí sí voy a tener pesos y voy a multiplicar el resultado de la salida de la primera capa por ese peso correspondiente para obtener la salida final. Entonces, si yo me fijo en la salida de la red neuronal, pues básicamente tengo la suma de los pesos por la función de base radial. Gráficamente tenemos las entradas, decíamos aquí no hay pesos. En el otro tipo, por ejemplo, ahí cuando veíamos el backpropagation, sí tengo pesos aquí a las entradas. En este tipo de función, perdón, de red, basada en función de base radial, no tengo pesos. Evalúo con la función de base radial, aquí sí hay pesos, y la evaluación en la capa de salida es simplemente la suma desde 0 hasta m de la entrada, que es la salida de esta neurona, por el peso correspondiente. Y voy a tener pues las salidas que se generan por cada una de esas neuronas. Sí, entonces, vemos que son más sencillitas porque solo tengo 2 capas. Y pues utilizo esta función para hacer la evaluación. No sé si hay alguna duda en este tipo de red neuronal. Parece que no. Ok, gracias. Otro tipo de redes que tenemos son las redes de interpolación. Es una red basada en funciones de base radial, donde aquí cambia la estructura, porque en la primera capa va a tener una neurona por cada objeto de la muestra. En el caso anterior, en este tipo, tengo yo puedo definir cuántas neuronas voy a tener aquí, pero no están en dependencia de los objetos que tenga en mi muestra de entrenamiento. En el caso de las redes de interpolación, sí vamos a tener una neurona por cada objeto que tenga en la muestra. Entonces, si mi muestra tiene 1000 objetos, necesito 1000 neuronas en mi capa de entrada.
Después veíamos que esa función de base radial necesita la media y necesita la varianza. En el caso de la media, para la función de la iésima neurona de la capa de entrada, va a ser igual al iésimo objeto de la muestra. Y para la varianza va a ser un parámetro dado que va a ser igual para todas las neuronas de la primera capa. Porque cuando yo paso las descripciones de los objetos, aquí, cuando me fijo por atributos, yo puedo estimar cuál es la media y la desviación estándar de cada atributo. Pero cuando estoy evaluando aquí, cada una de estas evalúa un objeto por separado. La neurona 1 va a analizar el objeto 1, la neurona 2 al objeto 2, etc. Entonces ahí no puedo estimar quién es la media y quién es la desviación estándar, porque tengo ese objeto descrito a través de sus diferentes atributos. Por eso es que la media, pues la tomo como el objeto, como tal. Y la desviación, perdón, la varianza la tomo igual para todos. Asumo que todos los objetos tienen la misma varianza. Ahora, si cada objeto de esa muestra está descrito por un vector XJ, que sería el número de atributos que tenga, y se espera que produzca una cierta salida de sub J, entonces, cuando nosotros queremos estimar los pesos para la iésima salida, vamos a formar todo un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Porque ahora, decíamos, en cada neurona yo tengo un objeto, pero ese está descrito por sus atributos. Entonces, tengo todo un vector. Y voy a producir diferentes salidas. Y yo quiero estimar todos los pesos asociados a esa salida. Entonces, voy a tener todo este sistema de ecuaciones lineales que necesito resolver. Y con eso poder estimar esos pesos. Y aquí voy teniendo cada uno de los pesos que corresponden. Resolvemos ese sistema de ecuaciones para cada salida y con eso obtenemos los pesos adecuados. Ahora, el problema es que si yo tengo muchos objetos en la muestra, pues se vuelve muy costoso, porque por cada salida tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y pues eso involucra muchos pesos que tengo que estar ajustando y que tengo que estar calculando. Entonces, se vuelve muy costoso. Bueno, puede llegar a ser intratable ese problema, que no pueda ya resolverlo conforme crezca el número de objetos que tenga. Para ello se utilizan redes de aproximación. Básicamente es trabajar de forma similar, solo que en lugar de tomar todos los objetos, voy a tomar una muestra de esos objetos. Entonces, voy a tomar una muestra significativa de esos objetos y con ese vamos a construir una red de interpolación. Una red como la que acabamos de mencionar y vamos a ir ajustando, o sea, una vez que obtenemos la salida para esa red, que tenemos ya los pesos asociados a los objetos que tomamos como referencia, para el resto de los objetos vamos a ajustar los pesos. Pero ya tomando como referencia el subconjunto que utilicé para entrenar la red. Necesitamos considerar el funcional que ya habíamos mencionado, la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida, elevado al cuadrado y sumada sobre todos los objetos. Entonces, ¿cómo funciona esta red de aproximación? Vamos a seleccionar algunos objetos de la muestra y vamos a crear con ellos la red de aproximación, que sería realmente una red de interpolación, pero con ese subconjunto. Determinamos el parámetro de rapidez
evaluamos si el desempeño ya es satisfactorio, terminamos. Si no, para cada neurona de salida y para cada peso, vamos a ajustar esos pesos. Al peso le vamos a sumar el factor de rapidez multiplicado por la suma desde 1 hasta el número de objetos que tengo en mi muestra de entrenamiento, de la diferencia entre la salida deseada menos la que obtuvimos para ese objeto particular, multiplicado por la función de base radial. Perdón, la función de interpolación. Bueno, sí, corresponde a la función de base radial, porque decíamos es basado en ese tipo de funciones, y con esto ajustamos los pesos. Regresamos al paso 3 para verificar si ya el desempeño es satisfactorio. Y si no, vuelvo a ajustar hasta que mi funcional se maximice. Y entonces, esa es una forma de trabajar este tipo de redes. Pero veíamos que el problema es que como yo tengo que construir una red de interpolación y resolver un sistema de ecuaciones lineales, aunque tome un conjunto más pequeño, eso puede seguir siendo costoso, porque tampoco puedo tomar muy poquitos objetos, porque caería en el problema de no tener la información suficiente para entrenar para entrenar mi red de forma adecuada, de tal forma que reconozca todos mis objetos de la muestra de entrenamiento. Me podría quedar corto en esa parte. Para evitar construir toda esta red de interpolación, hay otra forma de trabajar estas redes de aproximación, donde se van a inicializar los pesos de forma aleatoria. Vamos a seguir el proceso del ajuste de pesos, pero al mismo tiempo vamos a ir ajustando las medias de las gaussianas, porque veíamos que al inicio se toma al objeto como la media, pero también podemos ajustar esas medias. Entonces, bajo esta forma de trabajo, nuestra red de aproximación seguiría este algoritmo. Inicializamos aleatoriamente los pesos y las medias. Vamos a determinar nuestro parámetro de rapidez. Si el desempeño ya es satisfactorio, terminamos. Si no, para cada neurona de salida, vamos a ajustar los pesos y las medias. Entonces necesitamos un delta para los pesos, que va a ser multiplicar el factor de rapidez por la suma desde 1 hasta el número de objetos de la diferencia de la salida deseada menos la que se obtuvo, multiplicado por la función de base radial, y eso nos va a dar cuánto voy a ajustar cada peso. También necesitamos un delta para las medias, que es el factor de rapidez multiplicado por la suma desde 1 hasta el número de objetos del peso, el peso correspondiente, por la diferencia de la salida deseada menos la salida que se obtuvo, multiplicado por la función de base radial y multiplicado por 1 sobre la varianza, multiplicado por el dato menos la media. Y eso nos va a ajustar cada una de las medias que tenemos en esa red. Y luego simplemente sumamos el peso que teníamos más su delta correspondiente y la media más el incremento correspondiente. Y con eso vamos ajustando ambos parámetros. Regresamos al paso 3 y si ya es satisfactorio, terminamos. Si no, volvemos a ajustar. Y entonces, bueno, esta forma se vuelve mucho más sencilla porque pues no implica resolver el sistema de ecuaciones lineales, sino directamente ir calculando esos valores. Y entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de redes neuronales que podemos trabajar. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
Entonces ya tenemos varios métodos con los que podemos ir haciendo la parte de clasificación. Hay un método más que vamos a ver. Que son las máquinas con vectores de soporte. Es otro tipo de clasificador que nos permite también pues conocer cuál sería la clase que le correspondería a cada objeto pues que no pertenecía a nuestra muestra de entrenamiento. Las máquinas con vectores de soporte son clasificadores que provienen de la teoría del aprendizaje estadístico. Estas surgieron en 1992, sin embargo, se volvieron más importantes o adquirieron su fama cuando dieron mejores resultados que las redes neuronales en el reconocimiento de letra manuscrita, usando como entrada los píxeles. Este problema es difícil de resolver, no es sencillo y la mayoría de los métodos no sirven para ese tipo de problemas. Las redes neuronales son las que habían dado los mejores resultados, sin embargo, las máquinas con vectores de soporte mejoraron esos resultados. Entonces, pues de ahí se volvieron como más, se han utilizado más, aunque ya tenía tiempo que se habían propuesto. Este tipo de estrategia pretende predecir a partir de lo ya conocido. Entonces, a partir de la información que ya tengo, predecir cuál sería un valor futuro. Tenemos L observaciones y cada una consiste en un par de datos. Tenemos un vector, que es la descripción. De hecho, estas observaciones serían nuestras muestras, nuestros objetos. Entonces, tengo cada uno de esos objetos, su descripción a través de los atributos y una etiqueta que me dice si es una muestra positiva o una muestra negativa. Aquí este término de muestra positiva sería si el objeto está en esa clase o no. Entonces, estamos asumiendo que solo son dos clases, la clase positiva y la clase negativa. Los puntos que están en el hiperplano satisfacen la ecuación W por X más B igual a 0. Entonces, esta fórmula es la que vamos a estar utilizando para determinar quiénes van a ser estos hiperplanos que nos separan correctamente mis muestras positivas de las muestras negativas. Entonces, la idea inicial es encontrar el hiperplano que nos separe de forma correcta muestras positivas de muestras negativas. Entonces, eso es lo que queremos obtener con este tipo de técnica. Hay algunos conceptos matemáticos asociados. Tenemos que W es normal al hiperplano, es un vector normal a ese hiperplano. Tenemos que el valor absoluto de B sobre la norma de W es la distancia perpendicular del hiperplano al origen. Esa norma de W es la norma euclídea. Recuerden que calcular la norma se puede hacer como si fuera una distancia y entonces se utiliza distancia euclídea. Y lo que se quiere separar, o lo que buscamos es separar los puntos de acuerdo al valor de su etiqueta en dos hiperplanos diferentes. Entonces queremos construir el hiperplano positivo, que es cuando la fórmula W por XY más B es igual a más 1, que significa que mi objeto, mi muestra tiene etiqueta más 1, y queremos construir el hiperplano negativo, cuando la fórmula es W por X más B igual a menos 1 para las etiquetas o para los objetos con etiqueta menos 1. Simplificando, lo que buscamos es que multiplicar
que al multiplicar la etiqueta por W por X más B, pueda compararlo con más 1. Con eso voy a ir identificando cuáles están en el hiperplano positivo y cuáles en el hiperplano negativo. Y entonces lo que nosotros buscamos es este hiperplano, que es el de ecuación W por X más B igual a 0, pero que me permita construir estos hiperplanos, el positivo y el negativo. Otro concepto que tenemos es el concepto de la distancia más corta entre el hiperplano positivo y el punto positivo más cercano, que es a la que le vamos a llamar D+. Y el D- es la distancia más corta entre el hiperplano negativo y el punto negativo más cercano. Entonces, lo que queremos es, a partir de este punto, por ejemplo, aquí tengo este punto y este punto, quiero saber cuál es el más cercano, porque ese es el que me va a servir como para definir esta distancia, que en este caso sería la distancia positiva, y de este lado igual quiero saber cuál es el punto más cercano para definir la distancia negativa. Estas dos distancias que necesitamos. También tenemos lo que es el margen, que es la distancia entre el hiperplano positivo y el hiperplano negativo. Y ese va a ser igual a 2 sobre la norma de W. Entonces, lo que queremos es, el margen es esta distancia entre el hiperplano que está de color magenta hacia el hiperplano que está de color amarillo. Y eso es 2 veces el valor de la norma de W. Ahora bien, ese margen pues puede ser de cualquier tamaño. Y lo que nosotros buscamos es encontrar el hiperplano con el máximo margen. De ahí que lo podemos ver como un problema de optimización, que es maximizar el margen sujeto a esta restricción. Recuerden que esta restricción es que me separe de forma correcta muestras positivas de muestras negativas. Entonces, el problema lo podemos expresar. Bueno, aquí buscábamos maximizar 2 sobre la norma de W, que eso es equivalente a minimizar la norma al cuadrado de W, sujeto a la restricción que ya habíamos mencionado. Ahora, una forma de resolverlo de manera más sencilla es usar multiplicadores de Lagrange. Para ello, lo que buscamos es, bueno, ese hiperplano a través de multiplicadores de Lagrange, que sería equivalente a 1/2 del cuadrado de la norma de W menos la suma desde 1 hasta el número de observaciones del correspondiente multiplicador de Lagrange por la etiqueta, por la ecuación del hiperplano, más la suma desde 1 hasta el número de observaciones de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, esto es lo que queremos encontrar. Este es como usando este concepto de multiplicadores de Lagrange, este problema se reduce a este otro problema. Si nosotros hacemos que los gradientes de esa función L sub P respecto a W y a B sean 0, obtenemos dos condiciones. Una condición es que W es igual a la suma desde 1 hasta el número de observaciones del multiplicador de Lagrange por la etiqueta por el dato correspondiente. Y la otra condición, también se les llama restricciones, es la suma desde 1 hasta L del multiplicador de Lagrange por la etiqueta, y eso debe ser igual a 0. Si lo reemplazamos en esta ecuación que teníamos aquí, entonces obtenemos un problema dual, que este es el que realmente me simplifica más todos los cálculos.
al establecer estas dos condiciones, lo que necesito calcular es 1 sobre la suma desde 1 hasta el número de muestras de entrenamiento por los multiplicadores de Lagrange, más la suma desde 1 hasta el número de observaciones del multiplicador de Lagrange del objeto I por el del objeto J, por la etiqueta del objeto I, por la etiqueta del objeto J, por el objeto I multiplicado por el objeto J. Y entonces, este es el problema que vamos a resolver, que básicamente lo que queremos es maximizar esa función sujeta a las dos restricciones que ya habíamos mencionado, o las dos condiciones que se desprenden de igualar la fórmula cero. Este problema es mucho más sencillo de resolver que tratar de minimizar directamente esto sujeto a la condición que se había establecido. Y son problemas duales. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Cuál es la idea general de esta parte? Hay varios tipos de problemas que yo puedo tratar de resolver. Uno es cuando los datos son linealmente separables en mi espacio de entradas. Es decir, cuando las clases están bien separadas, pues es muy fácil encontrar esta función que me separa de manera lineal los datos de entrada. Sin embargo, no siempre es posible. Por ejemplo, si tengo estos datos, cualquier línea que yo trace aquí me va a confundir los datos, me va a dejar muestras positivas en el conjunto de muestras negativas y al revés. Estos son datos no linealmente separables en el espacio de entradas. Entonces, pues yo lo que necesitaría serían curvas que me permitan separar correctamente los datos. Cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas donde no podemos separar de forma correcta en el espacio de las entradas, una forma de resolverlo es transformar ese espacio en otro donde los datos sean linealmente separables. Y a eso se le conoce como el espacio de las características. Entonces necesitamos una función que nos transforme este espacio en otro donde sí pueda separar linealmente. Entonces, en ese caso, cuando tenemos que hacer este cambio de espacio a través de alguna función que me transforme los datos para que yo los pueda separar de forma lineal, a esa función se le conoce como función kernel. Entonces, es encontrar esta función kernel que me permite hacer esa transformación. No siempre, no siempre es necesario encontrar esta función o no siempre es necesario transformar el espacio. También hay métodos que nos permiten separar directamente esos datos, aunque sean no linealmente separables, y es usando funciones polinómicas o usando funciones de base radial, que sería el tipo de funciones que veíamos en las redes neuronales, pero aplicadas directamente al problema para construir estas máquinas con vectores de soporte. Entonces, cuando yo tengo datos que no pueden separarse de forma lineal, tengo dos opciones. Usar una función kernel para separar linealmente en ese nuevo espacio o usar alguna otra función que me permita separar no linealmente los datos. Por ejemplo, usar una función de base radial que me permita esa separación.
Entonces son como las dos alternativas para resolver este problema. Este tipo de estrategia, al igual que la mayoría, si no es que todos los métodos de clasificación que hemos mencionado, pueden caer en el problema de sobreentrenamiento. Y decíamos, ese problema es relevante y debemos cuidar el no caer en este sobreentrenamiento, que decíamos es que se aprendieron muy bien los datos de entrenamiento, pero cuando llegan los nuevos datos, no se pueden clasificar de forma correcta. Nosotros podemos estimar el número de datos de datos no conocidos que se van a clasificar mal, porque ese está limitado al número de vectores de soporte sobre el número de entrenamiento. Entonces, aquí, en este problema particular, podemos saber cuánto es lo máximo de datos no conocidos que se van a clasificar mal. Y no va a rebasar ese valor. El otro problema es el del overfitting. Cuando, por ejemplo, cuando veíamos árboles de decisión, veíamos que si hacemos el proceso de poda durante el proceso, no la pospoda, sino en el caso de la prepoda, podíamos quedarnos cortos y entonces no, ese árbol no nos permitía identificar a todas las muestras de entrenamiento. Lo mismo puede pasar aquí en las máquinas con vectores de soporte. Si nosotros caemos en el overfitting, no se aprenden muy bien las características de los datos de entrenamiento y se va a hacer una mala clasificación, incluso sobre los datos de entrenamiento, no solo sobre los nuevos datos. Entonces, debemos buscar como el punto medio para no irnos al sobreentrenamiento y tampoco quedarnos cortos al momento de entrenar. Bueno, ¿cuál es la interpretación de manera geométrica? Tengo mis datos y la pregunta es, ¿cómo los clasifico? Usando esta estrategia. ¿Cómo le hago para clasificarlos? Decíamos que lo que se busca es encontrar el hiperplano que me separa los datos de forma lineal. Pero yo puedo encontrar este hiperplano, pero este también es otro hiperplano que me separa los datos. Y ese también. Y de hecho tengo muchos hiperplanos que me pueden separar esos datos. Y cualquiera puede ser buena. Cualquiera de estas soluciones es una buena solución. La pregunta es, ¿cuál es la mejor? Entonces, a mí me va a interesar encontrar la mejor o el mejor hiperplano de separación de esos datos. Para eso definimos el hiperplano con ecuación W por X más B igual a 0. Definimos el margen, pero decíamos, queremos maximizar ese margen. Entonces vamos a buscar el margen que maximice esa función. El hiperplano que tenga el mayor margen va a ser el mejor clasificador de esos datos. Y este tipo de máquinas con vectores de soporte es la clase más simple, que son las máquinas con vectores de soporte lineal. Es la forma más fácil en que yo puedo hacer esa separación de datos, pero siempre y cuando mis datos sean linealmente separables en mi espacio de entradas. Ahora, ¿quiénes son los vectores de soporte? Porque hemos mencionado que son máquinas con vectores de soporte, pero ¿quiénes son? Esos vectores de soporte son los puntos que tocan el límite del margen. Entonces, en este caso, tenemos 4 vectores de soporte, 2 de la clase positiva, 2 de la clase negativa, porque son los puntos que tocan alguno de los hiperplanos, ya sea el positivo o el negativo.
Cuando nos fijamos en esos hiperplanos positivo y negativo, pues veíamos que son los que tienen ecuación W por X más B igual a más 1 o W por X más B igual a menos 1. Tenemos que el margen es la distancia entre esos dos hiperplanos. La distancia positiva es de este punto hacia el hiperplano con ecuación W por X más B igual a 0. Esa es la distancia positiva. Y la distancia negativa es del punto más cercano, el que está en el límite con el margen hacia el hiperplano. Entonces, este es de más, este es de menos. Y el margen es toda esta distancia. Cuando no puedo separar de forma lineal los datos, veíamos que hay que usar una función polinómica o una función de base radial. El caso de arriba es una separación polinómica, es una función polinómica, y el caso de abajo es una función de base radial. ¿Cuáles son las aplicaciones? Problemas donde se ha obtenido buenos resultados es en la identificación de rostros. Por ejemplo, aquí pues tenemos un rostro y podemos identificarlo directamente en la imagen, o puedo tener varios rostros y se logra un buen resultado identificando todos esos rostros que se encuentran dentro de la imagen. Otro problema es el del manuscrito. Cuando nosotros escribimos a mano y digitalizamos ese documento, si queremos reconocerlos o queremos clasificarlos, puede no ser tan sencillo ese problema. Porque si vemos es fácil darnos cuenta que es un 3. Claramente se nota que es un 1, este es un 3, pero si nos fijamos en ¿qué número es? ¿En qué clase lo pongo? Entendí. ¿Cuál, perdón, profesora? Perdón, es que se me fue el agua. Permítanme. Perdón, es que estaba tomando agua y se me fue. Sí, preguntaba que este último número, el que está en rojo, ¿en qué clase lo pondrían? ¿A qué clase pertenecería? ¿O qué número es? El 1. Ajá, parece un 1. ¿Todos estarían de acuerdo en que es un 1? ¿O podría ser otro número? Sería más bien un 2, ¿no? Parece un 2 también. Ajá. ¿Parece un 1 o parece un 2? No podemos estar muy seguros de exactamente cuál es, ¿no? Está entre esos dos. Entonces, por eso es tan complicado este problema. Y bueno, acá se usaron números, pero igual con las letras. A veces al escribir a mano, pues no se escriben de forma adecuada las letras o los números, y pues es complicado reconocerlos. Las redes neuronales habían dado buenos resultados
pero las máquinas con vectores de soporte mejoran los resultados, clasifican mejor este tipo de problemas. Entonces, son de las estrategias que se comparan mucho con redes neuronales. Sí, entonces, bueno, ya tenemos ahí varios métodos de clasificación. Algunas son estrategias como más sofisticadas, otras son más simples, pero bueno, todas son útiles y son, sí, principalmente útiles dependiendo del problema. Aquí, hay problemas que no requieren un método de clasificación muy sofisticado y otros que sí lo necesitan, porque los métodos simples no los resolverían. Y por ejemplo, si lanzo un K vecinos más cercanos, no me resolvería este problema de la escritura del manuscrito. Entonces, bueno, depende del problema, pues será la técnica que necesite para poderlo resolver. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, no, maestra. Ok, entonces, bueno, le vamos a dejar aquí y regresando de vacaciones, vemos cómo utilizamos el Weka para resolver ese problema de clasificación, como pues probamos ahí varias de las técnicas que hemos mencionado, para también hacer una comparativa de los resultados que nos arroja cada una de las técnicas sobre una base de datos y ver cómo, pues algunos métodos pueden ser muy buenos, pero otros no tanto, o a lo mejor hasta muy malos, ¿no? Entonces, pues si no hay dudas, le dejamos aquí y nos vemos el 18.